El día de hoy estaremos hablando sobre la ley del impuesto al valor agregado que corresponde a la unidad 4 de la materia de derecho fiscal. ¿Qué es el IVA? Es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. Se dice que es indirecto porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada persona. Cuantos más productos o servicios compres, más IVA pagarás. El IVA es una de las fuentes de financiación más importante para los estados. Ahora bien, entre las disposiciones generales de la ley del IVA nos menciona que están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando a los valores la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El contribuyente trasladará dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, lo usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. Ahora bien, el traslado del impuesto. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido, inclusive cuando se retenga. ¿Quiénes pueden efectuar la retención del IVA? Se dice que las instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. Las personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de actividad industrial o para su comercialización. Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas físicas o morales. Reciban servicios prestados por comisionistas cuando estos sean personas físicas. También las personas físicas o morales que adquieran bienes intangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. De igual forma, las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se ponga a disposición del contratante una parte relacionada de este. Ahora bien, el retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que se paga el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado, y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el que se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se hubiese efectuado la retención. Se dice que existen actos o actividades a la tasa del 0%, entre los cuales podemos mencionar la enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. También las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, a excepción de bebidas distintas a la leche, los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras. Caviar, salmón ahumado y angulas, saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios, chicles o gomas de mascar, alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar. También el hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. También el ixtle, palma y lechuía, tractores para accionar implementos agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de los elementos naturales, así como equipos de irrigación, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea el del 80%, libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. También están las prestaciones de servicios independientes, los prestados directamente a los agricultores y ganaderos,
los de molienda o trituración de maíz o de trigo, los de pasteurización de leche, los prestados e invernaderos hidropónicos, los de despepite de algodón en rama, los de sacrificio de ganado y aves de corral, los de reaseguro, los de suministro de agua para uso doméstico. Ahora estaremos hablando sobre la enajenación de bienes. Se dice que es la transferencia de la posesión de un bien de una persona a otra, ya sea por medio de la compraventa, la cesión o la donación. De igual forma, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. No se considerará enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen las empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Se dice que no se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: el suelo, construcciones adheridas al suelo destinadas o utilizadas para casa-habitación, libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra que realice su autor, bienes muebles usados a excepción de los enajenados por empresas, billetes y demás comprobantes que permitan participar en lotería, rifas, sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase, moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza Troy. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito. Lingotes de oro con un contenido mínimo de 99% de dicho material, siempre que su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público en general. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero. La de bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. El impuesto de las enajenaciones. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquiriente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Ahora estaremos hablando acerca de la prestación de servicios. Se considera prestación de servicios la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. El transporte de personas o bienes, también el seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra. No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciba un ingreso que la ley del impuesto sobre la renta asimile a dicha remuneración. Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal, cuando se trate de las actividades que no tengan a la naturaleza de actividad empresarial. Se dice que no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: las comisiones y otras contraprestaciones que cubre el acreditamiento a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro, los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que presta el servicio, los de enseñanza que represente la federación. También se encuentra el transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas, el transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, los prestados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, el aseguramiento contra riesgos agropecuarios por los que deriven los intereses y los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por cuotas. De igual forma, los servicios profesionales de medicina.
En el caso del impuesto de la prestación de servicios, para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios, se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gasto de toda clase, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto. Tratándose de personas morales que presten servicios o preponderadamente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que estos efectúen, incluyendo aportaciones al capital para absorber pérdidas, se considerarán como valor para efecto del cálculo del impuesto. Ahora estaremos hablando sobre el uso o goce temporal de bienes. Se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación, fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos, libros, periódicos y revistas. Se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en este se encuentre el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar su uso o goce. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. En el caso del impuesto sobre el uso o goce temporal de bienes, para calcular el impuesto se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quienes se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. Ahora bien, estaremos hablando acerca de la importación de bienes. Se considera importación de bienes o de servicios la introducción en el país de bienes. También se considera introducción al país de bienes cuando estos se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación. También la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. También el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios cuando se presten por no residentes en el país. Ahora, no se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en el territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado. También las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades federativas, municipios o a cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También las obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición pública en forma permanente. También el oro, con un contenido mínimo de dicho material del 80%. Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios en el momento en el que el importador presenta el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. En caso de importación temporal, al convertirse en definitiva, cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se pague cada contraprestación. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación.
Ahora, en el caso del impuesto sobre la importación de bienes, para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionando con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Bueno, hasta aquí el video de hoy.